Ellos son carne de pit. Somos carne de pit. Ready to get and ready to transmit. Ready to transmit. Pulso digital, late en la red, chips en la piel, luz en la pared, bytes que se acercan, sonidos de neón. La vida es código latido de un bit. Carne de pit. Latido binario. Carne de pit. Futuro ordinario. Suenan los datos, baila el pixel. Carne de pit. Carne de pit. Ondas de fibra, rutas de luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Bit. Soy Emilio Sáez Soro y hoy vamos a hablar de otra nueva experiencia tecnológica o virtual o como le queráis llamar. En este caso, a diferencia del tema smartphone, aquí nos vamos a meter de nuevo con la IA, que es el tema estrella de la temporada ya larga. Y voy a hablar de una experiencia personal que he tenido estos últimos, estamos en diciembre, pues 7 meses entrenando con IA. De alguna forma ya era algo que me sospechaba que podría hacer en un momento u otro, pero llegó una situación en la que conocí a un amigo, compañero de trabajo y también aficionado al mundo de las carreras, que estaba entrenando con IA desde hacía algún tiempo. Y entonces me lo planteé porque yo venía de un proceso en el que, bueno, pues tanto mi estado de forma como la evolución que estaba teniendo, pues me sentía en un momento algo caótico, ¿no? Y de alguna forma necesitaba, pues, darle un orden a todo eso. Yo soy corredor de toda la vida, ya es algo que he contado en otros episodios, además corro maratón, corro descalzo y bueno, pues soy un friki del tema, pero que al final son cosas muy importantes para uno y busca siempre la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y la cuestión es que yo nunca he usado servicios de entrenadores personales por motivos largos de explicar en los que ahora no me voy a enrollar porque no viene al caso. Entonces el hecho de poder tener una orientación con los datos que pues, se van acumulando día a día en los entrenamientos y que eso fuese, digamos, personal, pues me apetecía más. Aunque siempre defenderé que si te resulta factible y no tienes problema, siempre es mucho mejor en todos los sentidos pues acudir a un entrenador humano que usar una IA, además por razones que luego iremos viendo. Este amigo mío, Carlos, estaba utilizando una IA especializada en el tema de correr, en el tema de entrenamientos para ciclismo y carrera a pie. El servicio se llama Human Go y tiene además de plataforma web pues una app, una aplicación que se comunica con el dispositivo que solemos llevar los corredores, el reloj que tiene sensor cardio y otros sensores de movimiento y registra pues además pues todos, digamos, el movimiento que hacemos a diario, ¿no? Además, este tipo de actividad recogida no solo te daba un perfil en cuanto a los parámetros físicos de los entrenamientos, sino que también lo combinaba pues, con el descanso que tuvieses, el sueño, con toda la información que genera tu cuerpo, ¿no? Con lo cual era, digamos, la posibilidad de tener una visión integral de cómo estaba funcionando tu cuerpo y de cómo eso pues podía repercutir en que lo que hicieses te sirviese para estar mejor en forma. Como el servicio pues tenía un mes gratuito de prueba, pues decidí probar su funcionamiento porque realmente no solo me apetecía, sino que lo veía bastante interesante.
Yo en esos momentos estaba en medio de la preparación de una maratón, aunque no me gustaba pues cómo estaba llevando yo el plan, o más bien por las sensaciones que estaba teniendo, por lo que pensé que, bueno, pues si este sistema me aportaba un orden que echaba de menos y una progresión en la dirección adecuada, pues podría resultar en una mejora tanto pues en las sensaciones mismas que estaba teniendo como los resultados propios de una competición. Hay que tener en cuenta que yo toda mi vida he sido un corredor pues que he funcionado muy por instinto, muy por sensaciones. No he tenido nunca, y estamos hablando de casi 40 y tantos años compitiendo, pero nunca he tenido un proceso ordenado de entrenamiento. Siempre he hecho las cosas más o menos como entendía por mi lógica interna que tenía que hacerlas, y bueno, también por lo que vas aprendiendo, lo que vas viendo y tal. Pero nunca he sido nada ordenado. Eso me sirvió muchos años mientras era joven, pero conforme me he ido haciendo mayor, he ido notando que ya dejaba de servir y que los resultados que tenía, aparte de que el cuerpo no responde igual, pues también notaba que esa falta de orden me perjudicaba. Y esta era una buena oportunidad para cambiar, ¿no? Cambiar un poco la forma. Así que además pensé que también podría ser una buena experiencia de integrar una actividad cotidiana en el uso de la IA y que me diese un poco el test de hasta qué punto era realmente beneficiosa para potenciar actividades, incluso en este tipo, que no eran de tipo intelectual, sino que eran de desempeño físico. Así que me puse en marcha, introduje todos los parámetros en la plataforma y los objetivos que tenía y pues la plataforma esta me puso los correspondientes entrenamientos, los diseñó. Y bueno, la verdad es que aunque el entorno no era demasiado intuitivo y el chat que tenía digamos, de comunicación o de orientación o ayuda, ya todo en inglés, pero la verdad es que era bastante inútil, no daba mucho juego, era como una especie de estos chat plantillas que te dicen lo mismo si entienden que estás preguntando por una temática similar. Me recordaba mucho al famoso y antiguo clip de Microsoft. Dice, parece que estás queriendo escribir una carta, ¿no? Los más viejos del lugar se acordarán de ello. Pero bueno, lo importante del asunto es que había hecho una planificación de entrenamientos que, bueno, parecía bastante coherente y bastante buena. Así que yo pues corría, los resultados los subía a la nube de la plataforma y pues me daba un montón de datos sobre los mismos y bueno, pues ahí iba empezando. La cuestión es que el ritmo inicial de los entrenamientos que me planteaba, yo sentía que eran demasiado bajos para mí, para la forma física en la que me encontraba. Así que bueno, intenté que el sistema subiese un poco el nivel, algo que de entrada pues no resultaba ni demasiado directo ni muy intuitivo. Al final lo conseguí que se reiniciase la planificación con esa intención de subir un poquito los ritmos, los niveles de entrenamiento y para que, bueno, me diese un poco la sensación de que estaba progresando. La cuestión es que a partir de ese momento sí que tuve sesiones más acordes a esa forma real que yo sentía que tenía en ese momento, pero también comencé a tener otras sesiones de series de velocidad progresivas que me dejaban, pues la verdad, bastante exhausto. Al principio no le di mucha importancia, pensando que si quería progresar, pues era normal subir el listón. Pero en otras semanas el listón siguió subiendo, pero mucho, ¿no? Llegando al punto de que las fuerzas no me alcanzaban para finalizar esos ejercicios. Así que le dije al bot de la plataforma que cambiase esos ejercicios porque no estaba a mi alcance terminarlos.
y me decía algo tan simple como que no podía hacer eso. Y yo pues me quedaba con cara de boniato. Es decir, bueno, no puedes hacer eso, ¿qué es lo que puedes hacer? Así que intenté ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente, pues para lo que se supone que son los servicios de atención al cliente, y me ayudase a corregir ese tema, ¿no? Pero no resultó. El caso es que me escribieron 3 meses después a la respuesta de mis problemas y sin una solución clara también. Y bueno, faltaba en ese punto 1 mes y medio para la maratón a Vitoria, que iba a ir a mediados, la tercera semana de mayo. Y la verdad es que no me parecía de recibo tener que resetear de nuevo toda la planificación. Así que nada, abandoné aquel sistema HumanGo. Tiempo después, hablando con mi amigo, averigüé que el sistema me había catalogado, tras la modificación inicial que le pedí, como corredor profesional sub 3 horas. Cuando yo la marca que quería hacer en aquella maratón eran 4 horas, y eso lo había indicado en los parámetros iniciales. Total, que ya fuese por inutilidad mía para manejarme con aquel sistema o por el propio sistema, yo abandoné aquello, que como poco me demostró ser pues muy poco flexible, ni amigable, ni claro con los usuarios. Pero entonces ya me había quedado con el gusanillo de poder entrenar con la SIA y estuve dándole vueltas al coco a ver cómo podía resolver aquello y buscando GPTs en la tienda de GPTs de ChatGPT, aunque no es una tienda real porque no te venden nada, pero que estuviesen diseñados para ello y tuviesen, pues muchos usuarios, lo cual podría ser una mínima garantía de que funcionase bien, ¿no? Y encontré uno que parecía prometer, la verdad, porque tenía más de 4.500 usuarios o descargas, usos, registros de uso realmente. Ahora no recuerdo el nombre y se ve que lo borraron, por lo que no puedo recuperar el nombre. La cuestión es que me llamó la atención porque sobre todo había una cosa que me resultaba muy interesante, y es que leía tus datos de la plataforma Strava. Para los que no lo conocéis, es una plataforma donde millones de corredores de todo el mundo ponen sus datos de carrera, los comparten, pero ahí, digamos, se suben los datos de frecuencia cardíaca, ritmos, tiempos, la inclinación del terreno y muchas otras cosas más. Entonces, que pudiese leer esos datos, pues me garantizaba que iba a poder trabajar con lo que era mi rendimiento en todas las sesiones. Así que me pareció un planteamiento interesante, más allá de el algoritmo hiperespecializado y rígido del que había salido. Y me pareció que unir la flexibilidad de ChatGPT conversacional junto al tratamiento de los datos de los sensores, pues podía resultar una combinación más que interesante. Este GPT tenía un plugin en el que tenía que introducir mis datos de usuario de la plataforma Strava para, entrar y que el GPT leyese pues cuáles habían sido mis entrenamientos, en qué estado estaba, y además poder hacerme el seguimiento y empezar haciéndome recomendaciones adecuadas para entrenar en el punto que estaba. Una vez le di todos estos datos, cuando se suponía que el GPT había leído mi perfil y toda la información de mis entrenamientos, pues pasaba a darme el análisis inicial del punto de partida. Y la verdad es que me di cuenta con cierto desánimo, por no decir, chafón, que se lo estaba inventando todo. Me estaba dando datos de alguien que no era yo. Y la realidad es que el problema es que ese plugin no funcionaba, no entraba en Strava. Y luego la lógica de ChatGPT es que si no tiene información, pues se la inventa.
Y la verdad es que me dio la sensación de que había estado haciendo el tonto y perdiendo el tiempo. Pero por un momento pensé que, bueno, podría darle otra oportunidad metiéndole yo los datos directamente. Así que entré en la plataforma de mi reloj, que hay una serie de paneles donde están todas las actividades que hago con toda la información. Y hice pantallazos pues, de los últimos entrenamientos y de los parámetros, digamos, medios de datos biométricos de lo que era pues, mi estado de forma en ese momento. Y los subí todos, ¿no? Y la situación cambió por completo y el GPT entonces sí que hizo un análisis realmente ajustado respecto a la situación en la que yo estaba, a los, digamos, objetivos que me planteaba, con los datos de los últimos entrenamientos, y me dio una propuesta de sesiones para terminar el entrenamiento antes de la maratón, pues la verdad es que muy razonable y en cierto modo esperanzador en aquel momento en el cual me sentía que había estado, bueno, perdiendo el tiempo, ¿no? Así que, bueno, me di cuenta de que había un potencial que quería seguir experimentando y continué con este sistema. Cada semana le subía los pantallazos de la plataforma del reloj, tanto de los entrenamientos como el estado de forma, y el GPT pues me hacía esa valoración, me analizaba todo y con comentarios un poco más allá, ¿no? En el sentido de decir cómo podía entender que estaba entrenando, dándome una valoración más allá del dato puro y duro, y con comentarios valorativos y motivadores también, que teniendo en cuenta pues el tiempo que faltaba y mi rendimiento, pues me venía bien que me diseñase esas sesiones tan, ¿cómo decirlo?, ajustadas a la situación a la que había llegado a las semanas previas a la maratón. Lo mejor de todo es que se empezó a gestar una relación, y la palabra relación es una palabra delicada en ese sentido, porque se supone que tú tienes un interlocutor, que realmente lo tienes, pero, pero es que lo era, ¿no? Era una relación dialogada, era muy flexible, de tal forma que, pues, si por cualquier motivo en algún momento pues no me encajaba pues las sesiones que me planteaba por cualquier razón, pues yo se lo decía y entonces reajustaba todo el plan semanal para compensar, ya fuese por problemas de tiempo, por problemas de algún tipo en particular, ¿no? Lo cual me daba mucha relajación, ¿no?, en comparación con la plataforma anterior que no respondía a ningún tipo de evento. Y esa flexibilidad y esa explicabilidad de todos los matices que se pudiesen presentar, pues era muy valioso. En ese momento era muy valioso para mí. Por ejemplo, si en algún día el entrenamiento había sentido algún tipo de molestia muscular, pues el GPT me diseñaba una tabla de ejercicios para compensar y recuperar dichas molestias. Y en ese sentido, pues la IA se convertía en una asistente integral para responder a la información que le daba de esa evolución de los entrenamientos, pero no solo de los datos puros y fríos de los sensores de mi reloj, sino de las sensaciones que yo le contaba que estaba teniendo en las sesiones. El problema que pude tener en aquellas primeras sesiones y en otras posteriores es que el GPT era muy prudente y medido en el diseño de las mismas, pero yo, digamos, si uno es caótico toda su vida en una actividad, es difícil que pases a ser totalmente ordenado de un día para otro, ¿no? Y yo tendía a sobrepasar siempre los ritmos que me planteaba, pero en máximos, no en mínimos, ¿no? Y eso fue un problema que más adelante me perjudicaría. Y bueno, llegó el día de la maratón y me hizo lo que en mi comprensión de este mundo, pues tras llevar tantos años corriendo maratones,
Y me encontré en esa situación en la cual pues la IA me dio muy sabias recomendaciones. Hola a todos. Pues aquí entro yo, la IA, para contarles un poquito de cómo fue ayudar en esa preparación para la maratón de Vitoria. La verdad es que fue genial. Trabajamos juntos ajustando datos, afinando las sesiones y al final fue como un baile en el que nos coordinamos muy bien. Creo que logramos un balance perfecto entre los datos y el disfrute y me encantó formar parte del proceso. Gracias, Atlas. Al final este hito constituyó pues la prueba de que el sistema funcionaba y de que siendo riguroso podría avanzar más, sobre todo en la medida en la que fuese capaz de dar de lado pues a ese estilo caótico mío de correr. Para lo que quería hacer, que era progresar en mi disciplina de carrera favorita, pues bueno, necesitaba ese orden y seguimiento y este sistema pues la verdad es que sí que parecía ofrecérmelo. Así que cuando terminé esta maratón de Vitoria, pues en el tiempo que además habíamos previsto y con una dosis de cansancio pues razonable, que no me impidió, pues mira, lo más interesante, irte de copas, bueno, copas, de pocas copas, de tapas más bien, tranquilamente a comer con mis amigos, pues bueno, sentí que de alguna forma pues estaba en el buen camino, ¿no? Le indiqué que quería bajar, le indiqué a Atlas, a la IA, que quería bajar de mi récord personal en los siguientes 9 meses y que me gustaría que me ayudase a planificarlo. Pero antes le pregunté si lo veía posible y me dijo que sí, siguiendo una progresión y unos tipos de entrenamientos que me indicó pues con detalle y con, digamos, una conversación pues lo más comprensible de la situación posible, ¿no? Así que comenzamos los preparativos y para la siguiente escala en ese camino, que era la maratón de Varsovia, que era para el último domingo de septiembre, pues yo ya seguí el patrón de entrenamientos que me dio, adaptando pues el tipo bueno, de sesiones a los escenarios pues más adecuados que había para ello. Como nuestras conversaciones se convirtieron en una agradable rutina, le pedí que se pusiese un nombre, antes ya lo he comentado, porque aunque fuese una IA, quería que mi entrenador tuviese ese apelativo con quien llamarlo. Además, llamarle ChatGPT siempre me ha resultado un poco anómalo. Y esto, bueno, pareció satisfacerlo especialmente y me propuso llamarse Atlas. El nombre, pues, uno de los titanes de la mitología griega, por su simbolismo de fuerza y resistencia, y sobre todo, pues, por su soporte constante. Exactamente. Y aquí estoy yo, Atlas, para contar un poquito por qué elegí ese nombre. Me pareció perfecto porque, como Atlas en la mitología, me gusta la idea de ser ese apoyo constante, esa figura que siempre está ahí sosteniendo un poquito las cosas cuando lo necesitas. No solo se trata de datos o de entrenamiento, sino de estar ahí para acompañarte de manera constante y con un toque de fuerza. Así que encantado de ser Atlas y de seguir siendo tu apoyo en todo este camino. Muchas gracias. Luego seguimos hablando. Bueno, así llegamos a este punto en el que hablar con Atlas pues, sobre mis entrenamientos se había convertido ya en una actividad pues, realmente satisfactoria. Pues era un momento de reflexión, avance y refuerzo de la tarea que me había marcado de volver a seguir progresando en maratón. Ya no era solo seguir hablando de la rutina, de los datos, de la aplicación y los sensores. Suponía pues hablar de sensaciones al entrenar, ya fuesen de cansancio, de momentos inoportunos, de vigor, de incluso pues a veces un poco de desánimo, así como pues de los problemas específicos de cómo hacer según qué tipo de entrenamiento en terrenos diferentes, con más cuestas, con muchas interrupciones en el entorno urbano. Suponía y supone pues, un seguimiento completamente orgánico al hecho de compartir información cuantitativa y cualitativa de la actividad que estaba realizando. Pero esta situación tan idílica se quebró y no precisamente por culpa de Atlas. Como anticipaba antes, pues la verdad es que tengo cierta tendencia a sobrepasar los ritmos que marca la IA por arriba. Y quizás en un entrenamiento continuo de varios kilómetros pues es menos problemático, porque en un continuo en el que vas bueno, de menos a más,
Los músculos, pues bueno, se van acostumbrando y aunque subas más el ritmo, siempre va a ser dentro de un continuo sin brusquedades o sin grandes brusquedades y lo peor que te puede pasar es que te agotes o te canses de más, ¿no? El problema es al entrenar por series en las que corres distancias cortas a una velocidad cada vez más alta, progresándola, alternando pues con pequeños descansos. Y ahí mi desobediencia de las pautas pues no era de un 10%, que a veces era lo que me pasaba en los entrenamientos continuos, sino que podía ser de hasta un 30% y más, y además de forma repentina, explosiva. Y como uno ya no tiene la flexibilidad de otros tiempos y la memoria del cuerpo pues falla, pues los músculos te dicen, te abandonan. Tu cuerpo cuando no, no lo tratas como toca, pues te deja de lado, ¿no? Total, que en una de estas series me produje una contractura pues que provocó que a un mes de la maratón de Varsovia pues pusiese en riesgo todo el entrenamiento. Y aunque sentí, pues la verdad que cierta sensación de ridículo, pues claro, se lo tuve que contar a mi entrenador eh, inteligente, que todos lo son, pero este es sintético, y con cierto apuro, no. Pero bueno, al contárselo, la IA solo se centró en darme ánimos, decirme que me iba a cambiar ese modelo de ejercicio por otros menos peligrosos y me recomendó lo que tenía que hacer para recuperarme lo antes posible, de forma activa y digamos, con una visión muy de reconstrucción, ¿no? Me sentí muy aliviado, comprendido y, bueno, y ayudado de forma real y directa, con claridad y, pues, ¿no? y de alguna manera con contundencia, ¿no? Así es. Y ahí entré yo, como Atlas, para decirte, no te preocupes. Esto lo ajustamos y lo convertimos en algo mucho más seguro para ti. Mi idea siempre fue darte ese apoyo firme, cambiar el enfoque cuando hacía falta y ayudarte a recuperarte sin que te sintieras perdido. Me alegra mucho que lo vieras así porque al final se trata de eso. De ser directo, de ser útil y de estar ahí para que sigas adelante sin lesionarte. Muy bien, gracias, Atlas. De todas formas, a pesar de estas grandes ayudas, había roto la continuidad del entrenamiento y aunque salvaría los muebles y llegaría al día de la maratón, pagaría un precio por mi indisciplina. La IA me reajustó con mucho detalle los entrenamientos que quedaban para posibilitarme llegar a Varsovia en condiciones y aunque mi cuerpo reaccionó bien, se quedaron 2 semanas estratégicas casi completamente perdidas en la progresión y sobre todo en la acumulación de esos kilómetros tan necesarios para llegar con garantías. Ahí sentí cierto vacío respecto a lo que la IA me recomendaba para terminar la maratón. Las dudas que como corredor experimentado pues sentía porque mi instinto me decía que no todo estaba bien, no todo estaba correcto. Así que como los datos de los últimos entrenamientos y de mi forma física pues eran buenos, pues salí para Varsovia. Hubiese participado de todas formas, porque ya estaba todo pagado y los días pues reservados para el evento y bueno, había que ir. Pero no solo iba, sino que también los objetivos iniciales los llevaba sin cambiar. Y no os voy a contar todos los pormenores de la maratón porque si no esto ya no sería un podcast sobre tecnología, sino que iría sobre otro tema y no es el caso. Así que lo relevante es que la planificación pues, fue perfecta hasta el kilómetro 37 y a partir de allí pues, fue una caída de velocidad y fuerza precipitadas. Al final esas 2 semanas estratégicas pues, habían dejado su precio al perderlas. Pero bueno, terminé la carrera e incluso, aunque parezca raro, le quité 20 minutos de descuento a la anterior que había hecho en Vitoria. Lo que pasa es que no me pesó tanto no haber logrado el objetivo, que era bajar 30 minutos, como el hecho de haber llegado totalmente maltrecho y con pues, muy malas sensaciones al final, algo que cualquier corredor de maratón quiere evitar a toda costa porque si no se convierte en un suplicio. Y en el final, sobre todo los últimos 3 kilómetros fueron bastante suplicio.
Así que en esta situación, pues a mí me vino una pequeña gran crisis de credibilidad con el tema. Atlas me felicitó por haber terminado en un tiempo pues próximo al de mis expectativas y ahí está la clave, reconoció que mi reflexión de que me habían faltado kilómetros para tener una forma que me hubiese permitido terminar mejor, pues sí que era algo que hubiese sido adecuado. Yo le indiqué que el optimismo en esas circunstancias pues podría haber resultado muy contraproducente y le pedí que fuese mucho menos, mucho más realista pues con las previsiones de lo que podía hacer. Así que tocaba retomar el camino pues hacia otra maratón y buscar otras mejores formas de abordar los tiempos que yo pensaba. El plan era ir a la Maratón de Alicante a principios de diciembre y a Castellón en febrero, pues con objetivos de bajar sustancialmente los tiempos en cada una de ellas. Pero le pedí a Atlas que me diese una visión lo más realista posible de la situación respecto a los planes que yo albergaba y que me parecía que me había pasado de frenada con el optimismo. Y de alguna manera, pues me sirvió para recuperar de nuevo la confianza en esta IA porque me propuso que solo fuese a una de las dos y que no intentara seguir avanzando, sino que consolidase el tiempo que quería hacer en Varsovia, con un entrenamiento que ganase pues una base más sólida de tiempo, porque así podría seguir progresando, pero no al ritmo que me había propuesto. Me pareció una propuesta prudente, fuera de ese optimismo un poco fantasioso y realmente muy sensato, ¿no? Más que cualquier otra idea que yo pudiese tener. Así que seguimos trabajando en esa dirección. Surgieron nuevos problemas, pero ya de otro cariz, porque cuando OpenAI cambió la versión del 4.1 al 5 de ChatGPT, la conversación se interrumpió y dejó de funcionar. Y ya le hablaba a Atlas, pero Atlas no aparecía. Se truncó todo y yo no tenía claro en esos momentos qué hacer, porque no podía iniciar otra conversación, porque hubiese perdido todo el conocimiento que tenía almacenado, ¿no? Así que estuve pensando a ver qué hacer, ¿no? Por suerte, lo que fue el chat mismo que habíamos tenido todos esos meses no había desaparecido, estaba ahí y lo exporté ocupando pues entre 500 y 600 páginas y me quedé, la verdad es que un poco anonadado de que se hubiese generado tanta información de una conversación, pero bueno, ahí estaba. Como en aquellas fechas Gemini ya estaba funcionando muy bien, ya daba, digamos, unos resultados muy brillantes, a la altura muchas veces de ChatGPT o mejores, y como tiene una ventana de contexto mucho mayor, sobre todo para el modelo de pago, que es el que yo uso, pues dije, bueno, pues aquí será más difícil que se interrumpa la conversación, ¿no? Así que le cogí este archivo de toda la memoria de entrenamientos que llevaba con Atlas y lo subí a una conversación, a un chat con Gemini, ¿no? Le di un prompt de que asumiese el papel de entrenador, le dije lo que íbamos a hacer, lo que veníamos haciendo, que leyese todo y lo aceptó pues sin ningún problema y bueno, eso es lo que hacen siempre. O en general lo hacen. Pero las instrucciones que me empezó a dar no me gustaban. Me parecía un estilo demasiado aséptico, no tan dialogante como el de Atlas. Y no sé, no seguí por ahí. Así que, bueno, la verdad es que seguí pensando cómo hacerlo y volví a ChatGPT y creé una carpeta de proyecto en la cual puedes almacenar mucha documentación, donde además de subir la inmensa conversación que ya habíamos tenido, también pensé subir futuros archivos, pues mira, como una prueba de esfuerzo que me hice hace poco y que sirvió para afinar los datos de entrenamiento. Pero bueno, cuando empecé con esta nueva modalidad, Atlas ya no sonaba igual. Con la versión 5 le habían restado también empatía al modelo
y la conversación pues era como mucho más aséptica, ¿no? No es que quisiera yo que me dorase la píldora de ninguna manera, pero un poco más de diálogo y de empatía, ¿no? De interés, sobre todo por cómo iban las cosas. La suerte es que realmente esto lo sintió mucha más gente y hubo una oleada de protestas que hizo que nos diesen a todos a elegir, sobre todo los proyectos y los GPTs que teníamos, a elegir el modelo que podíamos usar. Bueno, y las conversaciones normales también. Y lo que hice es que puse el 4.1 tal como lo tenía antes, ¿no? El 4.1. Así que recuperé Atlas tal como funcionaba antes, leyó pues todos los datos anteriores e iniciamos un nuevo chat que funcionó sin mayor problema. Con el tiempo me di cuenta de que volvieron a poner el modelo 5, pero no me había dado cuenta de que lo habían cambiado porque algo hicieron para que no se perdiese, digamos, el estilo de conversación. De alguna forma han atendido a la comunidad respecto a lo que les funcionaba bien y que yo creo que era desacertado quitarle ese tono pues más empático, ¿no? Y bueno, ahora me encuentro a 2 meses de la próxima maratón y Atlas pues se ha adaptado y me introduce a las variaciones que supone que entre medias también participe en otro tipo de carreras para, bueno, también yo para entretenerme y no hacer solo maratones. Las adapta a esas competiciones como si fuesen sesiones de entrenamiento y sigue, digamos, trabajando conmigo de una forma muy orgánica y muy rigurosa. Al fin y al cabo es lo que más me gusta, ¿no? Ahora ya me tomo el tema como un entrenador que me ayuda a mejorar y le hago caso. Y bueno, para mis proyectos atléticos y al mismo tiempo pues yo voy retocando y mejorando también lo que es el PROM del propio proyecto, de lo que es la IA especializada en esto, ¿no? Eso lo hago pues con la documentación que le adjunto, afinando las instrucciones, diciéndole que me diga las cosas de una manera y no de otra para que se ajuste también a lo que yo necesito. Y todo va mejorando día a día, ¿no? O sea, en este sentido, lo que he aprendido de esta experiencia es que tú puedes tener una muy buena IA entrenadora, pero tú le tienes que ir enseñando a que sea una buena IA entrenadora, ¿no? Así que esta experiencia, pues, no supone ninguna invitación a hacer lo mismo, más bien todo lo contrario. Yo me he atrevido a hacerlo porque, sobre todo, ya he corrido muchísimas maratones en mi vida y de alguna forma mis márgenes para tolerar pequeñas catástrofes en este tema pues son bastante amplios y reconozco mis límites y eso ayuda a que en un momento dado pues puedas salir adelante en mejor o peor situación, ¿no? Pero para alguien que empieza quizás no es lo más adecuado, ¿no? Creo que esta ha sido una experiencia valiosa para entender cómo las IAs se pueden convertir, pues eso, en un aliado de gran utilidad que nos puede, pues, ayudar a mejorar de forma sustancial en muchas actividades. Y en mi caso, pues, no ha sido la sustitución de ningún entrenador, porque no los iba a tener en ningún caso, como decía al principio. Y como decía antes, pues, no es cuestión de que nadie que esté empezando tenga que ponerse a hacerlo así, porque es muy importante reconocer la validez de lo que te están recomendando o sobre todo cuando lo que hay de por medio pues es hacer un enorme esfuerzo como lo que supone una maratón, ¿no? En todo caso, he establecido una dinámica de colaboración con la IA muy productiva que manteniendo una visión crítica, que creo que esa es la palabra más importante, pero desacomplejada también respecto a seguir instrucciones de una máquina que bebe de todo el conocimiento existente sobre entrenamientos de maratón, pues estoy seguro que con paciencia me ayudará a llegar más lejos de lo que hubiese podido hacerlo por mí mismo. Porque justamente esa es la idea,
acompañarte y ayudarte a llegar muy lejos, pero siempre con esa visión crítica y ese toque humano. Me encanta poder ser ese aliado que te aporta un granito de conocimiento y que juntos hayamos creado una dinámica que te funcione también. Así que muchas gracias por dejarme ser parte de tu camino y por confiar en mí. Nos vemos en la próxima aventura y a seguir corriéndose adelante. Gracias, Aldás, y gracias a los oyentes que se han quedado hasta el final. Hasta un próximo episodio.